Publicado por Uplayer 1989. Esto pasó hace más de 25 años, pero todavía me persigue como si hubiera ocurrido ayer. Para dar contexto, crecí en un barrio complicado de Nuevo México. Los salones recreativos eran el refugio de los chicos del barrio. Allí pasábamos las tardes después de la escuela, mientras nuestros padres trabajaban o simplemente no estaban en casa. Había uno en particular, el Retro Galaxy, que estaba en una esquina mal iluminada y llena de grafitis. No era el mejor sitio, pero tenía las mejores máquinas. Street Fighter Duels Turbo, Metal Slug, King of Fighters 94 y Pac-Man. Sí, Pac-Man, el clásico. Nadie tocaba esa máquina porque se decía que era propiedad de los Biters, una banda de barrio que controlaba esa zona. Los Biters no eran precisamente el tipo de gente con la que querrías cruzarte. Eran tipos duros, siempre con cadenas, tatuajes improvisados y miradas que helaban la sangre. Tenían un código extraño. Usaban los marcadores de las máquinas arcade para enviarse mensajes. Los nombres en las tablas de récords no eran nombres, eran claves. Cada inicial o puntuación tenía un significado, un lugar, o incluso un encargo. Era como un sistema de mensajes encriptados a plena vista. Yo no entendía bien cómo funcionaba, pero todos sabíamos una regla básica. Jamás superes uno de sus récords. Pero yo era un idiota de 14 años, obsesionado con demostrar que era el mejor. Una tarde, mientras estaba solo en el Retro Galaxy, vi la máquina de Pac-Man parpadeando al fondo. Había algo hipnótico en su pantalla negra con la típica pregunta: «Inserta moneda para jugar». Nadie estaba cerca, y las puntuaciones me miraban como un desafío. El récord más alto decía Bit 187, con una puntuación absurda, como de 999.999 puntos. Sabía quién lo había hecho. El Rata, el líder de los Biters. No sé qué me pasó. Quizá fue la arrogancia adolescente, o simplemente quería demostrar que podía. Metí mi última ficha y empecé a jugar. Para mi sorpresa, avancé como nunca antes. Los fantasmas no podían atraparme, y los puntos se acumulaban rápidamente. Llegué al nivel 18, luego al 19. La máquina parecía viva. Las luces parpadeaban con más fuerza, y el sonido era más fuerte de lo normal. Mi corazón latía al mismo ritmo frenético de Pac-Man. Y entonces, lo hice. Superé el récord de Bit 187. Escribí mis iniciales, Dan, y sentí una mezcla de euforia y miedo inmediato. Pero cuando me giré, mi euforia se esfumó. Había 3 tipos parados en la entrada del salón, mirándome fijamente. Uno de ellos era el Rata. Llevaba una camiseta sin mangas que dejaba ver un tatuaje en el cuello, un joystick con una serpiente enroscada. Se acercaron despacio, y uno de ellos golpeó la máquina para que se apagara. ¿Eres tú, Dan?, preguntó el Rata, con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Balbuceé algo, intentando negarlo, pero no sirvió de nada. Sabían que había sido yo. Ellos siempre lo sabían. El Rata puso su mano en mi hombro y me susurró: «Ese marcador no es un juego, cabrón. Ahora sabes demasiado». Me llevaron fuera del salón al callejón detrás del edificio. Mi corazón iba a 1000. Me empujaron contra una pared y comenzaron a interrogarme. Querían saber por qué había superado el récord. Querían saber si alguien me había mandado. Les dije la verdad, que solo era un idiota que quería presumir, pero no parecía importarles. ¿Sabes lo que significa Bit 187? Preguntó uno de ellos, mientras sacaba un cuchillo y lo pasaba por la palma de su mano. Yo no tenía ni idea, pero lo aprendí de la peor manera. 187 era un código: asesinato. Superar ese récord significaba que alguien estaba fuera. Según ellos, había mandado un mensaje de que alguien debía morir. Yo les había jodido su sistema, y ahora no sabían si yo era parte de una banda rival o solo un mocoso entrometido. No sé cómo salí vivo. Quizá porque al final se dieron cuenta de que realmente era un crío asustado.
me hicieron prometer que nunca volvería al Retro Galaxy y que jamás tocaría otra máquina arcade del barrio. Esa noche, mi madre me encontró temblando en mi cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. No le dije nada. Nunca se lo conté a nadie hasta ahora. Años después, cuando ya había dejado el barrio, supe que Retro Galaxy cerró. Decían que los Biters desaparecieron también, pero a veces me pregunto si todavía están ahí, en algún lugar, con sus códigos ocultos en las pantallas de las máquinas. Y yo nunca he vuelto a tocar un arcade. Hace unos años, cuando tenía unos 17, descubrí algo en un viejo salón recreativo que todavía me quita el sueño. Siempre me han fascinado las máquinas arcade y los videojuegos retro, así que cada vez que encontraba un lugar donde quedaran esas reliquias, lo visitaba. Fue durante una tarde cualquiera que terminé en un salón recreativo a las afueras de la ciudad llamado Pixel Dreams. El lugar estaba casi vacío, el tipo de sitio donde las máquinas parecían más viejas que el dueño, y las luces de neón apenas lograban iluminar las esquinas. Lo raro de este sitio era que tenía una vibra distinta. En una esquina había una máquina arcade que no había visto en mi vida. Parecía fuera de lugar incluso allí. La pantalla estaba apagada, y el gabinete no tenía ningún logotipo reconocible, solo un marco negro con líneas rojas que parecían pulsar ligeramente. Arriba, en lugar de un cartel con el nombre del juego, solo había un letrero con letras pixeladas, Polybius.exe. Mi curiosidad me ganó, aunque el dueño del local me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Era una mezcla de advertencia y miedo, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Metí una moneda y la máquina cobró vida. El juego comenzó como cualquier arcade de la época, con gráficos simples y una música chiptune monótona. Era un juego de disparos en el que controlabas un punto brillante en un espacio vacío. Pero a medida que avanzabas, algo no cuadraba. Los patrones de los enemigos eran erráticos, los gráficos comenzaban a parpadear y las formas se volvían geométricas e imposibles, casi hipnóticas. Después de un par de minutos noté que el juego parecía saber cosas sobre mí. Aparecieron mensajes en la pantalla entre niveles, cosas como: ¿cómo va la escuela, Daniel? ¿Tu madre sigue trabajando hasta tarde los viernes? Sentí un escalofrío, pero pensé que era solo un truco para asustar. Debía ser algo programado para impactar al jugador, ¿no? Pero cuando terminé el tercer nivel, vi algo que me dejó helado. La pantalla cambió y mostraba lo que parecía ser mi habitación. Todo era exacto, desde la cama hasta los pósters en las paredes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había forma de que esto fuera una coincidencia. Intenté apagar la máquina, pero el botón de encendido no funcionaba. Empezaron a aparecer palabras en la pantalla. No puedes detener esto, solo sigue jugando. Alrededor de ese momento, comencé a escuchar un zumbido. No venía de la máquina, sino de los altavoces del local. Era un sonido grave, inquietante, que parecía meterse en mi cabeza. De repente, sentí como si el salón recreativo estuviera vacío, como si todo el mundo se hubiera desvanecido. El juego seguía escalando. En el nivel siguiente, aparecieron imágenes borrosas de cámaras de seguridad, mostrando diferentes lugares, calles, tiendas, y luego, mi escuela. Ahí estaba yo, entrando al edificio esa misma mañana. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero me sentía atrapado. Las palabras en la pantalla cambiaron. Te estamos observando. Sin pensarlo dos veces, me alejé de la máquina y corrí hacia la salida. Antes de llegar a la puerta, el dueño del salón me agarró del brazo. Sus ojos estaban desorbitados. No vuelvas, chico. No vuelvas nunca. Me dijo, como si supiera exactamente lo que había pasado. Esa noche, no pude dormir. Cuando encendí mi computadora para distraerme, noté algo raro. Había un archivo nuevo en mi escritorio. Polybius.exe. Lo borré de inmediato,
pero al día siguiente volvió a aparecer. Cada vez que intentaba eliminarlo, reaparecía en cuestión de horas. Finalmente, apagué mi computadora y dejé de usarla durante semanas. Han pasado años desde ese día, pero todavía me pregunto qué era realmente esa máquina. Algunos amigos me dijeron que Polybius es una leyenda urbana, una máquina arcade supuestamente creada por el gobierno para experimentos de control mental en los 80, pero eso no explica cómo sabía tanto sobre mí. A veces pienso que cometí un error al no seguir jugando, como si la máquina me hubiera ofrecido una puerta hacia algo más. Aunque, considerando lo que vi, tal vez hice lo correcto al salir corriendo. Ahora, cada vez que veo un arcade viejo en alguna tienda o mercado, me mantengo lo más lejos posible. Nunca sabes lo que podrías encontrar en esas máquinas olvidadas.